Amén. Ahora sí, ¿verdad? Y es que me dieron la de la bandera de México porque el 20 de noviembre celebra la Revolución Mexicana en México, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Hoy vamos a hablar, hermanos, de regocijarnos en el Señor. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Regocijarnos en el Señor. Y qué difícil es, ¿verdad? Cuando estás pasando momentos difíciles en la vida. Y cómo es que debes de regocijarte en el Señor. Sin embargo, el Señor nos anima a que caminemos con Él y seamos de un mismo sentir. Esta semana que estuve en California para ir a ver a mi sobrino Abraham, este jovencito de 25 años que está todavía mal entre la vida y la muerte, le dio un stroke y después los doctores se dieron cuenta que él nació con esa vena inflamada y en esa semana se le reventó y empezó a convulsionar. Entonces fue algo bien difícil, había que operarlo, le han operado, lo inducieron al coma por varios días, después le hicieron la operación, pero le empezó a dar fiebre, después neumonía, en esa semana que estuvimos ahí en California, y pues no hallaban cómo bajarle la fiebre, la presión se le subió y muchas complicaciones. Entonces después dijeron que estaba teniendo sangrado y este viernes le volvieron a operar porque la cosita que le pusieron a él, pues el aparatito que le pusieron para amarrar esa vena, pues volvió a sangrar, entonces le volvieron a poner otra y después quedó muy apretada. Pero hoy esta mañana me habló mi hermana y me dijo que le van a quitar el tubo para que pueda respirar. Dice que está progresando, pero que va a durar mucho tiempo en cuidados intensivos. Entonces es algo tremendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y me dice mi hermana, siento las oraciones de tanta gente. Le digo, es que estamos orando en la iglesia, estamos orando en Tucson, están orando, la gente me pregunta cada rato cómo está su sobrino, y en varias partes, ¿verdad? Se está orando, y una de las cosas difíciles, ¿verdad? Es el regocijarnos en el Señor cuando se está pasando por un problema tan difícil, ¿verdad? En la familia, y todos nos dolemos, ¿verdad? Porque yo a este muchachito lo vi nacer, lo vi nacer, mi esposa lo cuidó cuando estaba pequeñito, y cuando estaba pequeñito se enfermó, y los doctores pensaban que iba a morir porque el intestino, le tuvieron que cortar una parte del intestino porque se le pegó, y estuvo también entre la vida y la muerte cuando todavía no tenía ni siquiera un año. Entonces Dios tiene un propósito con este joven, ¿verdad? Les he dicho que se llama Abraham, pero su verdadero nombre es Isaac, Jacob y Abraham. Tiene 3 nombres y le llaman el hijo de la promesa. Entonces con un propósito ha pasado todo esto, ¿verdad? Y esa es la manera como se está manejando, ¿verdad? Esta situación. Y cómo es que tú sufres cuando ves a un ser querido sufrir, cuando ves a uno de tus hijos, a uno de tus sobrinos, nietos, parientes, hermanos, mamá, papá, que están sufriendo, pues tú sufres también con ellos, ¿verdad? Y te añades a ese sufrimiento. Y cuando escuchas en la palabra al apóstol Pablo que le dice a los hermanos de Filipos, regocíjense en el Señor, regocíjense. Y aquí en la palabra de Dios nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo
en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas principales en el regocijo y en esta carta que escribe Pablo a los hermanos de Filipos, les dice: manténganse firmes en el Señor. Y mantenerse firmes en el Señor, hermanos, en las dificultades que enfrentamos cada día. Cada día enfrentamos dificultades, cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que nos mantengamos firmes en las dificultades que enfrentamos día con día. Y creo que todos enfrentamos dificultades, ¿verdad? Pero aún en esas dificultades debemos de estar contentos. Yo me regocijo, por ejemplo, al ver todo esto que va a ser donado a personas de bajos recursos que tienen una necesidad, y que vamos a seguir trayendo más cosas para que alguien que no tiene para el Thanksgiving tener una cena pueda tenerlo. Entonces también nos dice Pablo que seamos de un mismo sentir, y menciona dos personas, dos mujeres, Evodia y Síntique. Qué nombres, ¿verdad? ¿Se animarían a ponerle a alguno de sus hijos Evodia? Síntique. A los tuyos no, pero a los otros sí, ¿verdad? Entonces eran dos hermanas que tenían problemas en la iglesia, ¿verdad? De Filipos tenían ese problema, y el apóstol Pablo le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que arreglen sus diferencias, que se perdonen, que no tengan problemas, que no tengan rencillas, porque las rencillas atacan muy feo, ¿verdad? En primer lugar, a las familias. Las rencillas, cuando hay rencillas, ataca muy feo. Y dice el apóstol Pablo: sean de un mismo sentir. Ruego, dice, ruego. Y en este ruego está como implorando, diciéndole: es necesario que sean de un mismo sentir, que olviden sus problemas, que olviden sus diferencias, porque es bien difícil cuando las familias se reúnen, o en la misma iglesia, ¿verdad? Que llega alguien y que no los quieres saludar. Entonces es difícil, ¿verdad? Esa situación, y a veces tenemos ese tipo de rencillas, y es bueno arreglar las rencillas y decirle a la hermana Evodia: hermana, pues perdóname, ¿verdad? Por lo que te he hecho, ¿verdad? Perdóname. Hay personas que a veces se acercan a mí y me han dicho: pastor, ¿le he hecho algo? Y le digo: no, ¿por qué? Es que lo noto serio conmigo, y aquella vez lo saludé y no me saludó, le mandé un mensaje y no me lo contestó, y le dije: pues es que estaba en otra parte, estaba en el hospital, estaba como anoche estábamos en un velorio, y estábamos después con los inmigrantes en Nogales, ¿verdad? O a veces no puede uno contestar, y así es como se arreglan las cosas. Así se arreglan, ¿verdad? Hermana Socorro, ¿cómo está? Bien. ¿Por qué no me saludó a ver otra vez? No, pues es que mi hijo el Memito estaba muy enfermo y estábamos preocupados por él y todo, y espero que ya se haya aliviado. Ya se alivió, ¿verdad? Y verdad que uno se aflige cuando alguien está enfermo, y cuando decimos: y es neumonía, y es esto, y es algo grave, entonces nos afligimos. Entonces es bueno tratar de que cuando alguien está mal, a veces la gente anda seria, pero porque traen algún problema, alguna dificultad, ¿verdad? ¿Te pasa algo, hermano? Sucede: pues sí, es que me corrieron del trabajo. O a los jóvenes: no, pues que me cortó mi novia. Yo me acuerdo pues cuando me han dicho así, ¿verdad? Cuando mi hijo me dijo que lo cortó la novia, pues
ahí estuve yo con él. De hecho, fui a California esa vez, estuve con él y ya me contó qué pasó, ¿verdad? Y ya, pues, y era su primera novia. Y ustedes saben cuando es la primera novia, ¿no? El Jason se ríe porque también ahí lo corta, no, no es cierto, ¿verdad? Pero cuando los corta así la novia o el novio, ¿verdad? Ustedes saben eso, lo que se siente, ¿verdad? Ese dolor, esa tristeza, que no quiere ni comer ni nada, ¿verdad? Entonces, la gente a veces anda triste, ¿verdad? Tienen problemas en el trabajo o los matrimonios tienen problemas, las mamás tienen problemas con sus hijos, con el esposo, con los nietos, con los bisnietos, ¿verdad? Porque aquí hay algunas que ya tienen hasta bisnietos y a veces hay problemas y andan así. Entonces, a lo mejor la Biblia no dice qué problemas tenía la hermana Evodia y Sintique. No lo dice, no lo dice. Pero el apóstol Pablo tenía ese pesar. Ruego, dice, por favor, arreglen sus asuntos, hermana, para que esto no atañe pues a la iglesia, ¿verdad? Para que todos nos saludemos, para que el domingo que vengamos a comer pues estemos alegres, estemos felices, ¿verdad? Que en Navidad podamos regalarnos, ¿verdad? Aunque sea un caramelo, unos chocolates, que podamos con gusto decir feliz Navidad, feliz año, que podamos estar bien, ¿verdad? Que podamos visitarnos, que podamos ir con el necesitado y que podamos apoyar a la persona que lo necesita. Entonces, Pablo menciona también a un compañero de milicia que estuvo con él, ¿verdad? Y oraba él por su compañero de milicia y dice, les pido que ayuden a las personas que han estado conmigo, a Clemente, menciona uno, ¿verdad? Un compañero de milicia, oren por él, ayúdenlo, sean con él, no lo dejen. Entonces es bien importante el estar siempre, mantenernos firmes en el Señor para no caer. Pablo menciona a los que están escritos también en el nombre de la vida. Oremos por ellos y también por los que han conocido a Cristo como su Salvador y han permanecido firmes en el Evangelio. Oremos por ellos, por los que están firmes en el Evangelio y también por los que no están firmes en el Evangelio. Mi sobrino Abraham se retiró del Señor y quizás esto es una llamada para la mamá, el papá, que se han retirado de los caminos de Dios y nos han pedido oración porque conocen del Señor. ¿Y cuánta gente hay que se retira del camino del Señor? Pablo dice que oremos por los que están escritos en el libro de la vida, pero yo les digo hoy, oremos por los que no están escritos en el libro de la vida. Eso no lo dice Pablo, eso lo digo yo, y que debemos de orar por aquellos que no se han convertido al Señor Jesucristo. Entonces es bien importante el estar orando por esas personas. Anoche me tocó estar ahí con los migrantes en Nogales. Había hermanos, 180 personas de Guatemala, de El Salvador y de México, y una mujer cubana. Y veía el rostro de tantas gentes, y nos tocó estar con las mujeres y con los niños, y los hombres estaban en otra parte. Entonces cuando tocó orar, la mayoría llegaba llorando que querían oración. ¿Por qué? Dice, porque dejé a mi familia allá, y el dolor, hermano, que yo sentí así más fuerte fue ver a tantos niños de brazos de 2 hasta de 4 años. 40 niños había ahí. 40 niños. Una gente que viene huyendo de sus países, que vienen a pedir asilo. Y cuentan las historias, ¿verdad? ¿Cuál es y una persona de Venezuela? Y ustedes saben cómo está en Venezuela, cómo está en Honduras, cómo está en otros países, ¿verdad? Y en la Sierra de Guerrero, mucha gente que viene de la Sierra de Guerrero, que los han corrido los narcotraficantes, las violencias que hay allá. Pero lo que te da más tristeza, esos niños de brazos, ¿no? Y ahí están y no los sueltan. A veces los tiene la mamá, a veces el papá, y fueron jovencitas ahí para darles clases a los niños,
y tanta petición, ¿verdad? Que hay, tanta tristeza, tanto dolor, ¿verdad? Tanto dolor que hay en este tipo de personas, tanto sufrimiento, y a veces nosotros se nos olvida orar por este tipo de personas, y Pablo dice que oremos por ellos, que estemos orando por los que están escritos en el libro de la vida, y así, hermanos, mantenernos firmes en el Señor por el dolor de otras personas que están en un sufrimiento. En el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse en el Señor, alegrarse en Él, en medio de las dificultades, en medio de la vida, ¿verdad? Regocijarnos. Una de las personas que más sufrió, que más ha sufrido en toda la vida, yo sé que ustedes lo tienen en su mente. ¿Quién fue? Job. Ese es el que puse aquí. Job sufrió tanto, y sufrió por algo que no hizo él. A veces la gente sufre por cosas que no has hecho. Hay gente que a veces está parada, estacionada en su carro, y llega alguien y un borracho y lo choca. No tenían por qué haberlo chocado, o alguien que recibió una bala. ¿Qué dicen? Estaba en el lugar equivocado. Entonces, alguien que sufrió mucho fue Job. Primero le quitaron los hijos, después le quitaron el ganado, le quitaron todo, y al último la enfermedad. Un sufrimiento por el cual él no hizo nada para este sufrimiento, pero Satanás le pidió permiso a Dios. Imagínate que un día Satanás le pide permiso a Dios: dame permiso de tentar a fulano de tal, a este hermano, a ver si es cierto que es buen cristiano, a ver si es cierto, ¿verdad? Que va a aguantar. Y Dios, hermanos, pues no sé si dará permiso todavía en este tiempo, no lo sabemos, pero en el contexto de que nos habla de Job, es que Dios dio permiso, y a Dios le tienen que pedir permiso Satanás. Así que, hermano, cuando estés en estas pruebas como Job, dice la palabra pues que debemos de regocijarnos, cobrar fuerza en medio de las adversidades. ¿Cómo cobrar fuerza en medio de las adversidades, en medio de un problema tan grande como esta semana, que ahí en la iglesia, ahí en Nogales, donde trabaja mi esposa, mi hija, mi yerno, se murió un señor, el Gabriel, el papá de los niños que van allá a la iglesia, y este señor tiene 7 hijos, puras niñas, 2 niños y los demás son niñas, y así uno tras otro, 7. Y ¿cómo va a ser ahora la situación? Se cayó de 7 metros, andaba trabajando y murió instantáneamente. Entonces, ayer que llevaron el cuerpo, pues un dolor, ver a las hijas, a la esposa, ver ese sufrimiento, ¿verdad? Ese dolor de los hijos, de la esposa, algo que no puedes describir, algo tan difícil, ¿verdad? Y estar ahí ayudando, que una se desmayaba, la otra le pegaba al cajón y casi tiraban el cuerpo, ¿no? Es algo bien terrible, un dolor terrible, ¿verdad? Para todos los hijos, las hijas, ¿verdad? Que estaban ahí. Entonces, cobrar fuerza en medio de esto, y todos, ¿cómo le va a hacer la esposa con tantos hijos? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a cobrar fuerza? Ella trabaja, pero no es suficiente, son muchos hijos. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, y nos dice Pablo, recobrar fuerzas y regocijarse y estar confiando en el Señor, reconocer la gracia, la cercanía y las promesas de Dios. Esto significa el regocijarse, no es estar nomás riéndose y brincando, no, es aguantar y sobre todo confiar en las promesas de Dios, confiar en que Dios va a proveer, en que Dios va a estar ahí, en que Dios está cerca. Y hermanos, Dios nunca se mueve de nuestro lugar. Entonces, reconocer esa cercanía de que Dios está ahí con nosotros. A veces yo veo
a los hijos que ellos como que pierden la confianza en el papá y la mamá. Pero ¿saben una cosa? Los papás, la mamá, el papá, siempre estamos ahí para los hijos, siempre, aunque no se los digamos, pero siempre estamos ahí cerca, nos preocupamos por ellos, en sus necesidades, en su dolor que tiene el hijo, en el sufrimiento. No les decimos porque a veces no sabemos cómo decirles, pero yo creo que la mamá y el papá siempre estamos ahí cerca para los hijos. Y si un día nos piden algo, ahí estamos. Si no tenemos, lo conseguimos. O si necesitan algún motivo de oración, algún apoyo, allí estamos para ellos, ¿verdad? Para los hijos. Y así es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, que reconozcamos la gracia y la cercanía y las promesas de Dios. En la Biblia encontramos tantas promesas de Dios para sus hijos, para nosotros, porque los que estamos aquí somos hijos de Dios, y la Biblia nos envuelve de tantas promesas. Una de ellas: no temas, porque yo estoy contigo, yo te sustentaré. Cuando estás enfermo, yo te sanaré. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Cuando tengas miedo, yo soy Jehová que estoy allí. Así es que, hermano, hay tantas promesas y nosotros debemos de abrazar esas promesas. Y otra de las cosas importantes es que también la palabra de Dios nos enseña a no estar afanosos por nuestras situaciones, por la situación. La solución a las preocupaciones, dice la palabra de Dios, es la oración. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia. Que siempre estemos orando al Señor. Por eso yo siempre doy oportunidad los domingos. Hermanos, ¿tienen alguna petición? Los miércoles, ¿tienen alguna petición? Algo por lo que quieren que oremos. El Señor quiere que nosotros no estemos preocupados, sino que la solución a nuestras preocupaciones es la oración. Mediante la oración se renueva la confianza en la fidelidad del Señor. Entre más oramos, tenemos más confianza en el Señor. Hay hijos que veo que tienen tanta confianza en su papá, en su mamá. Hay nietos que tienen mucha confianza en la abuela y saben, ¿verdad?, que si van con la abuela y le piden algo, la abuela se los va a dar. Abuela, ¿me haces un burrito? Claro que sí, mijo, porque la mamá no se lo hace. La mamá dice, háztelo tú. Y la abuela sí, ¿verdad? Que las abuelas son bien alcahuetas. Es lo que dicen los nietos, ¿verdad? No, hombre, mi abuela me hace todo lo que yo le pido. ¿Por qué? Pues son bien alcahuetas, dice. Y me das para esto, y ahí está la abuela, ¿verdad? Ahora, ¿es bueno eso? ¿Es malo? Pues depende, ¿verdad? Si ustedes quieren consentir a sus nietos, pues consiéntanlos, ¿verdad? Y si lo merecen, pues con más razón hay que consentirlo. Pero vemos así que, así como nosotros le pedimos a Dios, le pedimos a la abuela y nos lo dan, Dios, hermano, es todavía más bueno, y en las preocupaciones Él va a estar ahí con nosotros. Mediante la oración se renueva la confianza en la fidelidad del Señor. Ahora dice también Mateo 6, 25 al 34, no la abran, pero ahí está la palabra de Dios, donde nos habla que debemos de echar toda nuestra ansiedad y toda nuestra preocupación al Señor. Si hay cosas que no podemos cargar, ¿por qué no dejárselas a Dios? Hay cosas que tú puedes realizar, que tú puedes resolver, pero hay cosas que no puedes resolver, como en ocasiones que el carro se descompone, se arruina y tú puedes arreglarlo, pero hay cosas que no puedes. Entonces háblale al mecánico y el mecánico lo va a hacer, porque a veces arruinamos en lugar de arreglar. Entonces llamen al mecánico, ¿verdad? La hermana Socorro le llama al Billy y le dice, mijo, pasa esto. Ah, no te preocupes. Al Jorge, ¿verdad? Porque tiene uno que le hace la mecánica y el otro a otras cosas, pero cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Entonces cada quien, pero lo que no podemos hacer, o cargas que no podamos nosotros resolver, dejémoselas a Dios.
Y eso es lo que nos dice la palabra. Echa toda la ansiedad, toda tu preocupación en el Señor. Y la paz de Dios viene a guardar el corazón y la mente. La paz de Dios guarda tu corazón y tu mente. Dios fortalecerá a sus hijos y a sus hijas. Él les da fuerza. Les pido mucho que oremos por esta familia que murió, ¿verdad? El papá, el sustento del hogar. Oren por estos 7 hijos que ha dejado. Oremos por esta familia, ¿verdad? Para que Dios les dé la fuerza, ¿verdad? A estas niñas, a estos niños. Y en estos niños hay una niña especial que se llama Yareli. Pues ella está sufriendo mucho. Tiene 20 años, pero piensa como una niña de 8 años. Pero está sufriendo también. Y toda la familia. Entonces, orar por fortaleza, ¿verdad? Por esta familia. Y Dios los va a fortalecer, porque tenemos un Dios que nos fortalece en los momentos más difíciles. Los creyentes reciben misericordia a la hora de la necesidad. Hay un texto en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos habla acerca de esta parte de la misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así de la siguiente manera: y después vamos a leer Romanos 8, 28, pero primero Hebreos 4, 16, dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios. Nos podemos acercar a Dios. El creyente, el que tiene a Cristo, puede acercarse a Dios y contarle todas sus necesidades, sus problemas, todo lo que él tiene, lo que siente, y van a poder encontrar socorro, respuesta a sus necesidades. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que sucede en la vida ayuda para bien. No lo sabemos, ¿verdad? En ocasiones pasa algo y decimos, ¿cómo esto me va a ayudar a mí para bien? Y a veces cuando pasa un problema muy grave, la gente se acerca a Dios. La gente se acerca al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando algo grave pasa en tu vida, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Así de que cuando algo malo te pase, no te preocupes, ora a Dios y pregúntale: Señor, ¿en qué me va a ayudar esta situación? Y regocíjate en el Señor. Cuando los creyentes claman a Dios con su corazón sincero, permanecen en Cristo y en su palabra, entonces la paz de Dios inunda su alma afligida. A veces es bien difícil cuando estás triste, cuando traes aflicción en tu alma, pero cuando oras a Dios con todo tu corazón y le dices: Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, me siento muy afligido, muy afligida, me siento mal, Señor, por esta situación, y le cuentas al Señor tu problema, el Señor te va a alentar y va a inundar tu alma de su presencia, y vas a sentir la presencia del Señor, como ese canto que dice: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual, renuévame, renuévame, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y el Señor te empieza a renovar, ¿verdad? A renovar tu vida, y Él te empieza a cambiar, a limpiar y a sacar todo lo malo que hay en ti. Y al rato te sientes renovado, te sientes renovada, como que tu vida tiene un nuevo sentido y dice: me siento diferente, me siento cambiado, me siento cambiada, ¿verdad? El Señor está haciendo algo en mi vida. Por ello debemos de estar firmes en Él, regocijarnos y presentar
nuestras peticiones delante de Él. Cada petición, presentarla al Señor y decirle: Señor, esta es mi petición. Así dice la Biblia: presenta tus peticiones delante del Señor. Por eso hoy en esta mañana yo quiero orar por tu petición. ¿Tienes alguna petición delante de ti? Yo tengo muchas peticiones y yo creo que el Señor no creo que se canse, ¿verdad? Porque Él dice: traigan todas las peticiones, y espero que Él la conteste conforme sea su santa y divina voluntad. ¿Cuántos de aquí tienen peticiones hoy que necesitan oración? ¿Tienen algún problema, alguna enfermedad, no tienen trabajo, o sí tienen trabajo pero quieren cambiar de trabajo? Bien, levanten su mano. Muy bien. Entonces todos tenemos peticiones delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos por esas peticiones que hay, ¿verdad? Y el Señor las conoce. A veces las decimos, otros decimos: el Señor las conoce. Él sabe cuál es mi petición. Yo les sigo pidiendo: sigamos orando por Abraham, sigamos orando por la familia de Gabriel, para que Dios obre en la vida de esta familia y les dé una cosa buena, que en el comedor de ahí de la iglesia Nogales, estos niños van a comer ahí, desayunan y comen, y esa es una gran bendición. Por eso cuando la gente colabora, es para todos ellos. Son como 30 niños que están desayunando y comiendo 5 días a la semana, y esta es una gran bendición, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por cada una de las peticiones que hay hoy en esta mañana, Señor. Tú has visto las manos de mis hermanos, de mis hermanas. Tú conoces, Padre, esa petición, esa mano levantada, Padre. Yo te pido que tú conozcas, que tú las conozcas, Señor. Yo sé que las conoces, pero que tú las contestes, Señor, de una manera especial. Si tienen tristeza, Padre, yo te pido que tú inundes de paz, de tranquilidad su vida. Ayúdales, Señor, guárdalos, guíalos, no los dejes de tu mano. Y te pido, Padre, que si alguien necesita trabajo, que tú, Señor, le des ese trabajo. Si algunos necesitan cambiar de trabajo, también ayúdales. Si tienen problemas, Señor, con sus familias, te pido que les ayudes, Señor, a los que tienen problemas en el matrimonio, los que tienen problemas con sus hijos, Señor, o que están pasando por alguna dificultad difícil. Yo te pido que tú obres en cada uno de ellos, Señor, en estas peticiones. Oramos también por mi hermana Yuri, Señora, en California, por mi sobrino Abraham, para que tú obres en la vida de él y que tú lo levantes, Padre, de ese hospital y que lo ayudes en su recuperación. También, Padre, por la familia de Gabriel, por sus hijos, sus hijas, por Amalia. Ayúdales, Padre, para que ellos se puedan levantar y que tú, Padre, puedas proveer para cada una de sus necesidades. Señor, ayúdanos para regocijarnos en ti en medio de las dificultades. Y gracias, Padre. Levanta al caído, Padre. Ayuda a los que tienen necesidad en este momento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.